Espectacular presentación de la Banda Sinfónica de la Universidad Policial que nos acompaña esta noche, 6 de agosto. Qué mejor forma de rendirle homenaje a nuestra patria que escuchando cada uno de estos ritmos, de esta música de los departamentos, cada uno son Bolivia. Pero bueno, seguimos hablando de política, seguimos hablando del discurso, de lo que se vivió hoy en Potosí. Quiero saludar por favor al ministro de Justicia, Héctor Arce, con nosotros. Bienvenido, ministro, qué gusto tenerlo. ¿Baja temperatura en Potosí? Buenas noches, Priscila, un gusto estar en el programa nuevamente. Y sí, un frío invernal terrible. Coincidió pues nuestro aniversario patrio con la nevada. Sí, pero qué imágenes que se veía, ese cerro rico, blanco, hermoso, precioso. Nosotros que aterrizamos ayer en la tarde, realmente era un manto blanco impresionante. Para muchos de nuestros pueblos indígenas la nevada es una forma de bendición. Y más en estas épocas de principios de agosto significa buena cosecha, significa abundancia, significa bonanza. Entonces, qué bueno. Creo que es un buen síntoma. Pero bueno, la consecuencia fue el deshiele, la ventisca, como le llaman, del día de hoy. Y esta mañana estábamos a menos 11 grados cuando llegó el presidente, a menos 8 grados en la ofrenda floral y así fuimos realmente... Fuerte el frío, se sintió fuerte, porque obviamente es el deshiele, el viento helado, en una localidad como Potosí, que es tradicionalmente conocida por su clima frío. Exactamente, pero ¿cómo vio usted la jornada? ¿Cómo la sintieron allá? Yo creo que fue una jornada exitosa. Nuestra nación ha cumplido un aniversario más, un año más de vida. Y creo que este 193 aniversario nos encuentra a los bolivianos y son los elementos que ha reflejado nuestro presidente en su mensaje a los que nos vamos a referir. Nos encuentra, como nos ha venido encontrando en los últimos años, una nación estable en lo económico, una nación con crecimiento económico, con desarrollo económico, una nación con estabilidad política, una nación con estabilidad social, una nación con desarrollo, con dignidad, con grandes metas. Hace un momento hablaban aquí del tema marítimo, al que se ha referido también el vicepresidente y el presidente del Estado. Entonces, hay una serie de elementos, Priscila, que yo creo que nos hacen sentir a los bolivianos y nos deben hacer sentir a los bolivianos orgullosos, ahora cumpliendo estos 193 años de vida republicana, de vida institucional, acercándonos a lo que va a ser un bicentenario. Yo creo que tenemos varios elementos para sentirnos orgullosos, sentirnos felices del cambio que ha vivido nuestra nación en los últimos años, ¿no? Yo creo definitivamente, y esto lo decimos en una absoluta honestidad intelectual, Priscila, no con ánimo de hacer proselitismo ni nada por el estilo, yo creo que hay un antes y un después del gobierno del presidente Evo Morales, de nuestro gobierno. Hay un antes y un después que está marcado por situaciones objetivas, por datos objetivos, ¿no? Hay una Bolivia de la inestabilidad, una Bolivia del subdesarrollo, una Bolivia que no crecía, que es la que se desarrolla entre 1825 y el año 2005. Y de repente, y esto lo va a recopilar seguramente muy profundamente la historia cuando se escriba de aquí a 20, 30, 40 años, este momento ha de ser marcado con toda seguridad como un momento extraordinario donde la nación boliviana da un giro y de estar siempre en los últimos lugares, de ser siempre conocida por los malos indicadores, de ser siempre conocida por la inestabilidad política, social, económica, por la falta de crecimiento, por su desarrollo. Hace algunas décadas, Priscila, éramos comparados con países del África Occidental y con Haití. Y ahora nos hemos convertido en el país que más crece en la región. Por años y años consecutivos nos hemos convertido en un país que tiene una serie de indicadores, una serie de muestras que han generado el asombro, no solamente de la región, sino del mundo entero. Y ese cambio, ese despertar del gigante dormido que tenemos los bolivianos de nuestra nación, de la mano del presidente Evo, ha de ser recordado seguramente como una etapa extraordinaria, una etapa maravillosa donde, reitero, el rumbo de la nación cambió definitivamente y cambió para bien. Yo me he anotado, Priscila, algunos datos que ha mencionado esta mañana el presidente y son verdaderamente extraordinarios. Nuestro presidente siempre se basa en las matemáticas, porque es lo más claro que existe, ¿no? Ya lo dijo Galileo Galilei hace cientos y cientos de años, cuando se hace miles de años, cuando se hace toda la luz de las matemáticas, se hace toda la luz de la razón, decía, la luz de la objetividad. Hay un primer dato que nos ha dado el presidente, que es el primero que nos da
Nuestro crecimiento en promedio entre el 2009 y el 2017 es de 4.82, el crecimiento del Producto Interno Bruto en nuestro país, en Bolivia, el PIB. Y el crecimiento promedio regional es del 1.87. Es decir, nosotros estamos al más del doble del crecimiento promedio de lo que crece todos los demás países de la región. ¿Cómo se concibe esto? ¿Cómo una nación que siempre era el último lugar, que siempre jalaba los promedios para abajo, jalaba los indicadores para abajo, haya tenido este crecimiento y este desarrollo? Otro segundo dato extraordinario que lo dio el presidente esta mañana, la inversión pública. El año 2005, el año inmediatamente anterior a nuestro gobierno, Priscila, la inversión pública era 629 millones de dólares. Y el año 2017, este año que ya está terminado, que ya está cerrado, el año pasado, 7.492 millones de dólares. Es decir, más de 10 veces nuestra inversión pública. Es por eso nuestro crecimiento económico, nuestro desarrollo, el circulante que existe. Es por eso que están los indicadores extraordinarios de reducción de la pobreza, porque los indicadores económicos tienen una directa relación con los indicadores sociales. En cuanto al ahorro y al crédito, nos decía en el sistema financiero, el ahorro, el 2005, 3.626 millones de dólares y el 2017, 25.945 millones de dólares. El crédito, el año 2005, 3.360 millones de dólares. El año 2017, 22.091 millones de dólares. Obviamente, son indicadores objetivos, son cosas palpables, son cosas reales. Reitero, como diría Galileo Galilei, a la luz de las matemáticas, que es el elemento más incontrovertible que puede haber en la humanidad. Y esto tiene una directa relación con los indicadores sociales. En Bolivia, Priscila, en los últimos 12 años, en los últimos 10, 12 años, hemos reducido la extrema pobreza de un 38% a un 16%, 16-17%. Es decir, 22 puntos porcentuales de la población boliviana han salido de la extrema pobreza. 22 puntos porcentuales en una población de 10 millones de habitantes son 2.200.000 personas. 2.200.000 personas que esta noche, 6 de agosto del año 2018, se van a ir a dormir en unos minutos más sin hambre. Porque de acuerdo a las Naciones Unidas, lo que marca la extrema pobreza es cuando uno no tiene los elementos suficientes para satisfacer sus necesidades alimenticias. Estamos dentro de los promedios, según, ¿no? Y el paso de los ingresos inferiores a los ingresos medios, que también lo ha dado el presidente esta mañana, es otro de los datos absolutamente revelador. Una gran cantidad de la población boliviana, casi 3 millones de personas, han pasado a tener ingresos medios, no viven en pobreza, no viven en extrema pobreza, y obviamente ese es un indicador que tiene directa relación, exactamente, una clase media que se ha engrandecido, que se ha ensanchado ampliamente, con una clase en extrema pobreza que se ha reducido. Los indicadores Gini de las Naciones Unidas que miden estas situaciones son los más difíciles de mover. Mover un punto para un Estado a veces es un logro extraordinario. Nosotros hemos movido 22 puntos porcentuales. Estos indicadores sociales tienen una directa relación con los indicadores económicos. Esa es la Bolivia que tenemos hoy, esa es la Bolivia que nos la ha mostrado el presidente y esa es la Bolivia que nos debe interesar a los 10 millones de ciudadanos que vivimos en nuestro país. Porque eso es lo que vamos a dejar a nuestros hijos. Esa es la herencia, Priscila, que estamos construyendo para dejar hacia el futuro. Esa es la nación que se ha construido. Podríamos hablar de muchas otras cosas. Podríamos hablar de la igualdad, podríamos hablar de la no discriminación, podríamos hablar de la unidad que ahora tenemos entre los bolivianos. Hace 15 años, Priscila, recordemos lo que pasaba el año 2003. Los bolivianos nos agarrábamos en los caminos, en las carreteras, en las ciudades. Ahí la policía con las Fuerzas Armadas, recordemos, febrero del año 2003, ¿no es cierto? Nos agarrábamos, nos enfrentábamos. Habían diferencias terribles en materia económica, diferencias terribles en materias raciales. Los indígenas estaban postergados, nuestros hermanos indígenas no eran sujetos, siendo la mayoría, no eran sujetos de la vida política, social y económica del Estado. Hablábamos de diferencias regionales. Habían solicitadas de los comités cívicos de algunos departamentos que nos amenazaban con separarse de la nación boliviana. Hoy lo he visto al gobernador Costas celebrando en Santa Cruz. Tiene su criterio, lo respetamos, puede expresarlo libremente, pero ya no se habla de cabildos
de separatismo, ya no está proscrita la bandera nacional. Yo recuerdo algunos de los cabildos preautonómicos, autonómicos, eran todas banderas verde, blanco, verde. Solamente había una esquinita, una bandera boliviana. Me dolió profundamente. Fue el año 2004, si no me equivoco. El primer cabildo preautonómico. 2004, sí. Fines del 2004. Esa situación ya no existe más, porque ya no hay diferencias económicas. Se han cerrado milagrosamente, podríamos decir. Ya no hay diferencias raciales. Todos vivimos en un Estado plurinacional comunitario. Hoy nos asumimos como parte del mismo Estado, quienes usamos corbata, quienes no usan corbata, quienes visten de poncho, de hojotas, son dignos hijos de esta tierra en igualdad de condiciones. Y hoy los cambas, los collas, los chapacos, todos estamos unidos y felices de vivir en una nación que la estamos asumiendo como nuestra, que la hemos asumido como nuestra en ese gran pacto social y político que ha significado la aprobación de la Constitución Política del Estado el 25 de enero del 2009 y su promulgación el 7 de febrero. Ministro, como fortaleza, por lo que veo y por los datos que nos comparte, y lo hizo el propio presidente, lo ha hecho el vicepresidente, la fortaleza del gobierno, del movimiento al socialismo, del presidente Evo Morales, ¿es la parte económica? No, la parte económica, una de ellas, la parte social, la que acabo de mencionar. Pero que es la consecuencia, claro, de la estabilidad económica. Otra de las grandes potestades, de las grandes potencialidades, es la igualdad entre los bolivianos, es la unidad de la nación. O sea, yo le digo, y lo digo con el corazón en la mano, ¿no? Como debemos hablar más en el Día de la Patria. Hay un antes y un después de nuestro gobierno. Y la historia, por mucho de que ahora hayan estos movimientos, que en democracia son respetados, que tienen todo el derecho de hacerlo, cuando esta historia se rememore, cuando estos 20 años, este proceso extraordinario se lo cuente de aquí a 20, 30, 40 años, vamos a recordar este proceso, este momento de nuestra historia como un momento extraordinario. Y se va a recordar que ha habido un presidente indígena, un líder de una nación que ha cambiado el paradigma de un país y ha marcado definitivamente otra ruta que ya es absolutamente inevitable, que es irreversible y que está marcando lo que pasa en nuestro país. ¿Qué pasa con lo que dijo hoy el vicepresidente Álvaro García Linera? Y hacían referencia a nuestros analistas hace minutos previos de que la estabilidad que da el gobierno del presidente Evo Morales no se va a ver después. O sea, que no hay otra opción si no es esto. O sea, que hay una incertidumbre frente a lo que podría dejar de ser un gobierno del presidente Evo Morales. ¿Cómo explicamos eso a la población? ¿Es tan así o son políticas que se han establecido para un plan a muchos años? Es un poco de las dos cosas, ¿no? Primero, son políticas que tienen un asidero muy grande, ¿no es cierto? Y es por eso que la oposición no tiene con qué contestarnos, no tiene qué decirnos. Y en esto, yo lo digo con respeto, voy a repetir la frase que dijo el vicepresidente Álvaro García Linera. Son de 3 palabras, de 3 sílabas. Bolivia dijo no. Eso es un programa de gobierno, eso es una alternativa, eso es algo que ofrecer, es un cuestionamiento a lo que ha construido la nación boliviana el día de hoy. Por supuesto que no. El único plan serio de gobierno que se ha hecho en la historia de este país, y yo me animo a decir, yo he estudiado bastante las políticas del liberalismo, por ejemplo, que se dan a fines del siglo antepasado, o la política del Estado social que se quiere construir con Bucha a partir del 38 y que tiene su derrotero final en el año 1952. Estudiando ambas experiencias, ninguna se compara a la actual, Priscila. Ahora, como nunca antes en Bolivia, hay un proyecto de Estado. Y además un proyecto probado ya en la realidad por más de 12 años. Y ese proyecto de Estado es algo tan sólido y se asienta sobre tantos pilares que es imposible pues contradecirlo, contrarrestarlo. Y obviamente es un proyecto serio, reitero, que ya tiene una experiencia de vida y que se prolonga hacia el futuro y sobre el cual no se puede o no han podido, podrían hacerlo si se dedicaran quizá, sería loable que una oposición política en nuestro país, y los escuchaba a los 2 distinguidos amigos que estaban antes que mí, a los 2 los respetamos y los apreciamos bastante. Ellos decían, no hay una oposición, no hay líder, no hay ni las condiciones subjetivas ni las condiciones objetivas para la oposición. No tienen un liderazgo, no tienen un plan de gobierno, no tienen algo que ofrecerle a la nación boliviana. Esa es la realidad. Y esa es la realidad política que se ve de manifiesto en temas como hoy día. Pero no se está adelantando la etapa electoral. ¿Qué pueden pedirle de propuestas si ni siquiera se ha hecho una convocatoria?
son ellos los que están adelantando, Priscila. El día de hoy hay un hecho que hay que lamentar. Y yo como ex parlamentario, como ex presidente de la Cámara de Diputados, que me tocó manejarla en momentos muy complicados durante 2 años, el año 2010 y el año 2011, cuando aprobamos todas las leyes bases para la constitución del Estado que hoy tenemos, debo lamentar profundamente la actitud de algunos parlamentarios, un puñado pequeño de parlamentarios de oposición, que en total irrespeto, no al presidente, no a nosotros, en irrespeto a la patria, a la nación boliviana. En este día, el 6 de agosto, que conmemoramos 193 años de la firma del Acta de la Independencia en Sucre, cuando finalmente los 46 doctores charquinos definen la tercera opción el 31 de julio de 1800. Los parlamentarios antes se llamaban honorables, Priscila. Y se llamaban honorables porque la gente, a los parlamentarios, y eso reflexionaba muchas veces yo en la Cámara de Diputados, con muchos de los parlamentarios que estaban hoy día gritando, ¿no?, de oposición, son honorables porque el pueblo les ha dado un honor, el nombrarlos sus representantes. Y ese honor tienen que ser honrado por los mismos parlamentarios. Y lo que hemos visto de boca de algunos parlamentarios de oposición que han pretendido, sin éxito, torpedear, perjudicar, dar una mala imagen ante Bolivia y ante el mundo, porque estamos hablando de una sesión solemne de la Asamblea Legislativa Plurinacional en homenaje al 193 aniversario de nuestra nación, esa actitud no honra a quienes los han elegido. No honra a la nación boliviana, no honra al pueblo boliviano. Ahora, dejemos unos minutos el mensaje y el tema de los parlamentarios. ¿Cuál es la lectura del gobierno a las plataformas, la gente, el desfile, lo que pasaba en las calles? ¿Cómo vemos esto? Mucha gente se ha trasladado ahí, gente opositora, también oficialista, plataformas. ¿Cuál es la mirada con la gente, con el pueblo? Mire, lo que, en honor a la verdad, lo que yo he visto en persona, he visto una presencia mayoritaria de organizaciones sociales, de sectores que apoyaban al proceso, que apoyaban al presidente. Pero también hemos visto, habían grupos minoritarios, y lo tenemos que decir porque es la verdad, ¿no?, absolutamente minoritarios, que en democracia son totalmente permitidos, son totalmente, yo diría hasta bienvenidos, en tanto y en cuanto sus acciones sean siempre dentro del marco de la Constitución, de la ley de la no violencia. Hemos visto algunos pequeños impases, una compañera, una hermana indígena, una mujer del pueblo que llegó a presentar una denuncia ante la policía porque había sido agredida por estas personas. Son minorías en algunos casos agresivas y eso no está bien. Y hay que llamar a la reflexión, así como hay que reflexionar a nuestra oposición para que construya un proyecto, para que analice primero esto y vea sobre esto qué le puede ofrecer a Bolivia y construya, si es que puede, si es que tiene las condiciones, un proyecto o alternativo, complementario, como ellos quieran llamarlo, con esa misma dignidad y con ese mismo respeto en el Día de la Patria, hablándonos todos como hermanos, hay que invocarlos, estas minorías, a que dejen la violencia. La violencia verbal, tratar de interrumpir una sesión, la violencia de querer mostrar situaciones que no existen, tratar de mostrar represiones que no se han dado. Yo creo que nuestra policía se merece todo el honor y la felicitación posible por la forma como ha actuado. Y ha sido un día donde hemos vivido tranquilos, usted lo decía hace unos minutos, Priscila, un día donde no ha habido violencia, pese a que habían, y sabemos que habían grupos que querían violencia. Nosotros no hemos agredido a nadie, no está jamás en nuestro plan agredir absolutamente a nadie. Vivimos en democracia, somos defensores de la democracia, constructores de la democracia, y por supuesto que todo el mundo puede manifestarse libremente, pero sin actos de violencia, respetando las fechas, respetando a veces el cargo, la investidura que uno tiene en el caso particular de los parlamentarios. Permítame compartir con usted, ministro, y también con la población que nos está viendo a esta hora de la noche, lo que decía el presidente de un tema que nos une a todos los bolivianos, más allá de cualquier cosa, que es el tema de la demanda marítima boliviana. El presidente Evo Morales dio a conocer uno de los mensajes más reducidos desde que está en el gobierno. En Potosí, en la Casa de la Libertad, duró solo 33 minutos y habló del crecimiento económico y finalizó con su mensaje de unidad frente a la demanda marítima en contra de Chile. Yo estoy casi seguro, hermanas y hermanos, con esta demanda estamos muy cerca al Océano Pacífico. Solo quiero decirles a algunas autoridades de Chile, nos dicen: no se toca soberanía de Chile. Porque ellos
violaron la soberanía en 1879. Los actos comenzaron muy temprano con el té de un que ofreció el cardenal Toribio Ticona, luego el traslado del presidente nato del Congreso, Álvaro García Linera, a la Casa de la Libertad y posteriormente la invitación al primer mandatario a la sesión de la Asamblea Legislativa, donde emitió su mensaje a todo el país. La demanda marítima boliviana, en eso los bolivianos coincidimos todos en la esperanza que tenemos. ¿A qué fecha, ministro? Todavía no se tiene una fecha establecida, pero sí algunos meses. Si me permite un temita antes. Sí, adelante. Querida Priscila, una confesión. A ver, confiese. El presidente cuando llegó esta mañana, llegó muy temprano, llegó casi con los primeros rayos de luz, ni siquiera de sol. Y cuando estábamos con 11 grados bajo cero en Potosí, él al llegar nos anunció de que, bueno, le dijimos que la sesión de la Asamblea era en la Casa de la Libertad, él sabía, y que las condiciones climáticas eran las mismas, es descubierta, ¿no? Claro. Entonces ahí el presidente nos anunció de que iba a reducir su mensaje. O sea, ya estaba planeado. Por las condiciones climáticas, porque obviamente en un espacio al aire sin techo, ¿no es cierto?, al aire libre, hacer un acto extremadamente largo, pues las condiciones eran terribles. Es una primera aclaración para algunos medios de comunicación que han dicho que habría reducido la duración de su mensaje por algunas cosas que dijeron algunos parlamentarios de oposición. No es así. A la llegada, él vio las condiciones climáticas y obviamente él tomó la decisión de recortar su mensaje, que fue muy, muy claro, muy sustancioso, y terminó con lo que usted dice. Yo creo que en Bolivia, de la mano del presidente Evo, Priscila, hemos logrado una cruzada jurídica sin precedentes en nuestra vida nacional. Nuestro país ha cumplido 193 años. De esos 193 años, 139 años, imagínense, de 139 años, vivimos peleando la reivindicación más grande que tenemos, el elemento más importante que nosotros tenemos. Para nosotros el mar no es, como decía Roberto Prudencio Romesín, para algunos el mar es un jirón de tierra, para nosotros el mar es un jirón del alma. Para nosotros eso es el mar. Es un girar de nuestra alma, es algo que llevamos desde nuestra más temprana juventud, niñez, infancia, sí, clavado en el tuétano de nuestros huesos. Y por primera vez en nuestra historia, como lo han reconocido aquí dos analistas que no son necesariamente de nuestra línea, más bien todo lo contrario, nos respetamos muchísimo, pero como lo han reconocido ellos dos, por primera vez he hecho una obra jurídica donde hemos podido poner a la diplomacia chilena, al Estado chileno, contra las cuerdas. Hemos demostrado que tenemos un derecho, el derecho de volver al mar con soberanía. Los derechos se ejercen, no se suplican, no se trabajan por vías diplomáticas. Y cuando no se pueden ejercer, Priscila se los demanda. Y lo que ha hecho el presidente Evo, lo que ha hecho la nación boliviana, es demandar a Chile por el diálogo que tiene obligación Chile para que Bolivia ejerza el derecho de obtener un acceso libre y soberano al Océano Pacífico. La expectativa es muy buena, se ha trabajado con la mayor responsabilidad. Esto no viene de un día, no viene de dos. Esto viene desde el año 2009, 2010, viene de una larguísima data. Y se ha trabajado con la mayor responsabilidad y se ha trabajado con el mayor profesionalismo. Y estamos nosotros convencidos, como creo que están convencidos todos los sectores sanos de la nacionalidad boliviana, de que vamos a obtener los próximos meses, no sabemos cuánto, no sería responsable decir tal fecha o tal mes. Sabemos que está a la cabeza de los casos a ser resueltos por la Corte Internacional de Justicia, es el primero que va a ser resuelto, ¿no? Retornando de las vacaciones, es posible que eso sea septiembre, octubre, puede ser que sea noviembre, puede ser que sea un poco más. Pero creo pasa que de este año. No podemos nosotros afirmar absolutamente nada, ¿no? Si la Corte tiene una mayoría o consenso y tiene resueltos el tema, va a salir antes de fin de año. Han habido casos que han demorado más tiempo. El caso Perú-Chile demoró más de un año el fallo, ¿no? Y nuestras audiencias han sido recién en marzo. Sí. Pero todo nos hace pensar de que van a ser antes de fin de año, que vamos a conocer el resultado de esta demanda. Y creo que todos los sectores de nuestra nacionalidad, al igual que nuestro presidente, estamos absolutamente confiados en la justicia, la justeza, como decía Gonzalo, de nuestra demanda. Nuestra demanda es una demanda victoriosa y vencedora que se asienta en los grandes principios del derecho internacional, en las grandes instituciones del derecho internacional. Hace unos días dimos una conferencia con el presidente Evo Morales en Cochabamba, a miembros de las Fuerzas Armadas, y ahí rememorábamos cómo
nuestra demanda no solamente tiene un gran respaldo histórico, sino tiene un gran respaldo jurídico en derecho y tiene un gran respaldo también en el valor de la justicia. Todos los elementos, el derecho, la razón, la justicia, la verdad y la historia están con la causa boliviana. Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente confiados y adelantándonos siempre, yo creo que hay que tomar muy en cuenta lo que dijo hoy día el presidente. El presidente ha hecho un indicativo muy importante. Estamos preparados para una etapa post-AI. ¿Cómo es eso? No me pregunte porque no puedo decírselo. Yo sé, ya le iba a preguntar, pero yo sé que no. Hay una estrategia, porque esa era la pregunta. O sea, vamos a la Haya, tenemos ya una sentencia, una resolución del caso, pero ¿y qué pasa luego? Se ha trabajado, se tiene eso. Así como nos hemos Los bolivianos venido, tenemos que estar confiados. Como nos hemos venido, Priscila, adelantando a cada una de las etapas, como lo ha anunciado el presidente, nosotros estamos preparados para una etapa post-fallo, post-Laya, como se ha llamado, en la que Bolivia va a ejercer su derecho y vamos a buscar que la nación chilena, el Estado chileno, finalmente entienda la realidad y respaldándonos quizá en los sectores sanos de su nacionalidad que el año 2006 corearon mar para Bolivia, que saben que en el fondo lo que reclama Bolivia es absolutamente justo. Los ciudadanos chilenos saben, con esa gran conciencia de verdad y justicia, como decía Kant, que tenemos los seres humanos dentro de nosotros, ellos saben que nuestra demanda es justa. Nosotros no les estamos pidiendo nada, como ha dicho el vicepresidente esta mañana, que les corresponda a ellos. Nosotros estamos pidiendo una centésima parte, ¿no es cierto? Basándonos en un derecho, estamos solicitando lo que nos corresponde a la luz de la justicia, del derecho, la historia, la razón y la verdad. Y por lo tanto ese es un camino que yo estimo que el propio pueblo chileno y ojalá el propio gobierno chileno lo abran para definitivamente buscar un hermanamiento entre las dos naciones. Superemos esta larguísima historia que supera la mitad de la vida de ambas naciones, porque Chile también es un país contemporáneo, ¿no es cierto? Recientemente ha vivido su bicentenario. Es un tema que debe ser resuelto por su trayectoria, por lo que significa para la región. Y estamos seguros que la nación chilena lo va a entender así y cumpliendo un fallo de la justicia internacional, lo más grande que ha creado el hombre para solucionar controversias de manera pacífica entre los estados, evitar las guerras, evitar los enfrentamientos, la más grande corte que ha creado la humanidad, ¿no es cierto? Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestro caso. Con todo eso y un buen resultado, estamos seguros que la nación chilena ha de entender que esos fallos son para cumplirse y ha de abrir un proceso en el que finalmente nosotros volvamos al Pacífico, cerremos heridas y los dos pueblos juntos veamos el futuro con fe, con esperanza y con todo el progreso y la grandeza que a las naciones boliviana y chilena les augura el destino. Que así sea, ministro. Muchas gracias por haber estado con nosotros en una jornada importante de feriado. Yo sé que ha tenido mucha actividad, pero era muy importante también escuchar el análisis y la visión de lo que ha pasado hoy. Muchas gracias, Priscila, y siempre a las horas del programa. ¡Que viva Bolivia! Que viva Bolivia y felicidades a todos y cada uno de nuestros connacionales en el 1.098.000 kilómetros cuadrados que tiene nuestra amada patria. Felicidades. Gracias. Bueno, recomendaciones a esta hora de la noche.